Si hay algo que sucedió en tu vida pasada que no logras olvidar, sangra cada vez que te acuerdas, no te deja ser feliz, te voy a pedir que ahí donde estás le digas: Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir. Dile: Señor, quiero creer en ti hasta el fin de mi vida. Vamos a continuar leyendo la epístola a Filemón, la epístola de San Pablo a Filemón. Una de las cosas lindas de la Biblia es que la Biblia es como una mina. Tú entras y vas cavando y vas encontrando piedras preciosas, pepitas de oro, cosas lindas y maravillosas. Si yo volviese a ser un pastor joven, me propondría predicar de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo por versículo. Hay tanta joya, hay tanta piedra preciosa, hay tantas enseñanzas. El tema de hoy, por ejemplo, solo la epístola a Filemón daría para predicar unos 25 sermones. Yo voy a predicar solo 4, pero los textos de esta noche, a partir del versículo 4, enseñan lecciones lindas. Yo voy a tratar de sacar algunas porque no nos da el tiempo. Miren, el versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Solo ese versículo, miren, las ideas que podríamos comentar y profundizarnos. Doy gracias a mi Dios, mi Dios. Ahí hay un sermón, mi Dios. El cristianismo no es tener un Dios, es tener mi Dios. La experiencia del otro no me sirve a mí, yo tengo que tener mi experiencia. La oración del otro puede ayudarme de alguna manera, pero yo tengo que tener mis milagros, yo tengo que ver las cosas lindas que Dios hace en mi vida. Esa experiencia, mi Dios, yo no voy a comentar mucho esto. Mi Dios, ustedes saben que Dios no reconoce nietos, solo reconoce hijos. Si el padre de ustedes fue un hijo de Dios, naturalmente tú eres un nieto de Dios, porque eres hijo del Hijo de Dios. Pero si tú vas a la Biblia, no vas a encontrar un versículo que diga: nietecitos míos, queridos nietos. Pero vas a encontrar muchas expresiones: hijitos míos, hijos amados, porque Dios no acepta nietos. Y si hay un joven, quiero decir una cosa: la experiencia de tu padre no te sirve. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Tu Dios, mi Dios. Bueno, vamos a dejar. Doy gracias a mi Dios. Ahora mira, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Doy gracias cuando oro. Hasta aquí en su oración Pablo no está pidiendo nada. Mejor dicho, en la oración que Pablo presenta aquí en la epístola a Filemón, no pide nada. Pablo pide a Filemón, pero a Dios no le pide nada. A Dios solo le agradece. Agradece inclusive por la vida de Filemón. Nosotros tenemos una falsa idea de que la oración es para pedir. Y yo no digo que la oración no tenga que tener una petición. Claro que la oración tiene petición, pero 90% de la oración debería ser gratitud. Reconocimiento de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El otro día alguien me dijo: pero pastor, Dios no hace nada maravilloso en mi vida, ¿de qué le voy a agradecer? Está todo mal, no tengo empleo, no tengo documento, no tengo salud, mi hogar destruido. Agradécele. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas no están saliendo como queremos. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas aparentemente nos están saliendo mal. Estoy viendo colportores por ahí, no sé, mi corazón me dicen que son colportores. Esos de corbata roja son colportores, ¿o no? Tienen cara de colportores. Cuando no te abren la puerta, agradece a Dios. Tú serías capaz de recibir el diagnóstico del médico que dice que estás con cáncer y arrodillarte y agradecer a Dios. Difícil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué es eso? Porque estamos acostumbrados solo a pedir. Y la oración para nosotros es un instrumento de convencer a Dios para que haga lo que queremos. Pero oración no es eso, porque Dios sabe lo que necesitas antes que pidas cualquier cosa. Entonces, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿por qué tienes que orar? Es que tú no oras para convencerle a Dios de nada. Si alguien quiere hacerte el bien, es Dios. Si alguien quiere que tengas un buen empleo, si alguien quiere que tengas buena salud, si alguien quiere que tengas un hogar feliz, si tu hijo está aplicando para una gran empresa, si alguien quiere que tu hijo entre, es Dios, más que tú. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Entonces no creas que tú pasas la noche toda: Señor, que mi hijo entre a la empresa, que mi hijo entre, que mi hijo... Dios te va a contestar. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Dios ya te contestó hace mucho tiempo. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero ¿y si no entra? Y si no entra es porque eso es lo mejor para ti y para tu hijo.
Solo que es duro aceptar eso. Es duro aceptar eso. Yo tengo un hijo abogado y él estaba en el último año de Derecho. Estaba haciendo prácticas en el más grande estudio de abogacía de la ciudad de Brasilia, donde están todos los tribunales, la capital del Brasil. Y él estaba feliz y agradecía a Dios. ¡Qué bendición que me dieron la oportunidad de hacer prácticas aquí! Porque si hago un buen trabajo, pues me van a asimilar al más grande escritorio, buffet de abogados de aquí. Y un viernes, bueno, cuando él entró, dijo que no podía trabajar el sábado. Le dijeron, está bien, no hay problema, pero un viernes el jefe le dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana te necesito aquí. Él le dijo, pero hicimos un trato, yo no puedo. Pero es solo mañana. Nuestro trato sigue en pie. Todos los sábados tienes libre, solo mañana. Es una excepción. Yo no estoy diciendo que trabajes todos los sábados. Sí, doctor, pero no puedo. No puedes. Yo te doy todos los sábados. Tú no me puedes dar un hito. Vamos a ser un poco maleables. Toda verticalidad no funciona en nada. Doctor, no puedo. ¿Quién es tu pastor para pedirle permiso? Que no se trata de mi pastor. Se trata de mí. Pero tú no eres un abogado. Tú no tienes cabeza abierta. No me vas a decir que una horita va a destruir tu fe, va a mudar. No, doctor, no puedo. Bueno, yo te espero. Ahora, si no vienes mañana, el lunes ya no te presentes. Y él llegó a la casa triste. ¿Qué hago, papá? Le digo, haz lo que tu conciencia te dice, lo que Dios te dice. Y no fue. El lunes se presentó y cuando el jefe lo vio le dijo, ¿qué dijimos? No te presentabas el sábado, no venías hoy. Acabó, chao, estás fuera. Yo vi a mi hijo sufrir y de cierta manera estremecer su fe, porque lo primero que él dijo fue lo siguiente: yo fui fiel a Dios, mira lo que Dios me hace. ¿Sería justo raciocinar así? Desde el punto de vista humano, sí. Porque nadie se alegra cuando las cosas van mal. Te despiden del empleo, ¿vas a agradecerle a Dios? Te dicen que estás con cáncer, ¿vas a agradecerle a Dios? Te dicen que tu hijo acaba de morir, ¿vas a arrodillarte y agradecer a Dios? Un ser humano normal difícilmente va a hacer eso. Pero difícilmente si no nos hemos acostumbrado a hacer de la oración agradecimiento. Pero si hemos aprendido a agradecer, no va a ser difícil agradecer en los momentos difíciles. Pero si hemos hecho de la oración solo petición, cuando los momentos difíciles llegan no vamos a poder agradecer. Yo me arrodillé con mi hijo y le dije, mira hijo, hay una cosa, Dios no falla. Aparentemente falló, pero eso es aparentemente, porque Dios no falla. Dios te va a abrir una puerta, pero papá, ¿qué puerta? Estoy en el último año de Derecho. Esta era la grande oportunidad de mi vida. Y ahora te voy a decir una cosa que le dije a mi hijo. Cuando aparentemente Dios te cierra una puerta, es porque te está abriendo una puerta más grande. Cuando aparentemente Dios demora en responder la oración como tú quieres, es porque tú todavía no estás preparado para recibir la bendición. Porque a veces tu corazoncito es de este tamaño y Dios tiene para ti una bendición enorme que no cabe en tu corazoncito. Y el instrumento que Dios tiene para que tu corazón sea grande, para que quepa la grande bendición que tiene Dios para ti, el instrumento para hacer crecer tu corazón se llama tiempo, se llama espera. Inclusive hablando de la venida de Jesús, la Biblia dice, y si tardar, ¿qué? Espera. No están saliendo las cosas como quieres. Calma. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón se haya abierto de tal manera que quepa la bendición de Dios. Calma. Un mes después mi hijo consiguió la oportunidad de hacer prácticas en el Consejo Federal de Medicina. Fue allá. Ya pasaron 12, 13 años de ese día. Hoy día mi hijo es el abogado del Consejo Federal de Medicina. Y él aprendió una cosa: cuando las cosas no salen como quiero, Dios tiene algún otro plan para mí. Solo que a veces para aprender eso nosotros tenemos que llorar, queridos. ¿Sabes que las lágrimas, el dolor, el sufrimiento es la mejor manera de aprender? Si has peleado con tu novio esta semana y estás desesperada y piensas que te vas a quedar soltera por el resto de la vida, calma. Si tienes que llorar, anda a la casa, muerde el travesero y llora. Yo pienso que a veces Dios nos ha dado lágrimas para lavar el veneno que nos está consumiendo por dentro. Llora, pero confía en Dios, porque Dios te está preparando un novio mejor que el que tú tenías. Nunca desesperes. Pastor, ¿y si mi hijo murió? ¿Qué
¿Qué puerta más grande me está abriendo Dios? Ya murió. Querido, hay una cosa linda, mira. El mejor momento para un hijo de Dios morir es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera. Voy a repetirlo. El mejor momento para que un hijo de Dios muera es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera, aunque tú no lo entiendas. Y si quieres saber de eso, anda y ve la historia de Ezequías. Dios le dijo, prepárate porque vas a descansar. Y ahí pues vino el ser humano. No, Señor, por favor, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos, déjame vivir. Y Dios le dio 15 años más de vida. Al final de los 15 años, yo creo que Ezequías se había arrepentido muchas veces. Y tal vez al final de esos 15 años, tal vez Ezequías dijo, Dios mío, ¿por qué no acepté 15 años atrás cuando me dijiste descansa? Porque en esos 15 años, él tuvo un hijo. Ese hijo llegó a ser el peor de los reyes de Israel. Que no hubiera nacido si él hubiera descansado cuando Dios le dijo aquí. Otra cosa, él nunca hubiera visto la derrota de su pueblo delante del enemigo. Y él lloró amargamente. Claro que no lo entendemos. Claro que naturalmente todos queremos vivir. Porque no nacimos para morir, querido. Nosotros nacimos para vivir con vocación de vida. La vida palpita en cada célula nuestra. No es natural que alguien quiera morir. Pero vivimos en un mundo de muerte. Pero cuando llega el momento de descansar, es que ese era el mejor momento. No discutas con Dios. Y yo siempre digo que el cristiano no tiene que tener miedo de descansar, sí. Mis hijos dicen que yo digo eso porque estoy bien de salud. Porque si el médico me dijese, pastor, tiene un mes de vida, ahí mis hijos dicen, ahí quiero verte predicar eso. Pero queridos, yo pienso así, la muerte para el cristiano no es un sueño. La Biblia no dice que es un sueño, no es que es un sueño del cual vamos a despertar. Tú a veces te acuestas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Cuando te despiertas, miras el reloj, 6 de la mañana. Ya pasaron 7, 8, 9 horas, pero parece que has dormido un segundo, porque cuando estás durmiendo, el tiempo no pasa. Ahora, si tú mueres hoy, duermes. Cuando Cristo resucite, vamos a decir, tú te despiertas. Yo me acuerdo que estaba en el año 2010. ¿Qué año es? Es el año 3010. ¿Qué? Si acabo de dormir. Pero es que la vida es así, querido. El sueño es así. Entonces yo te digo, cuando llega la noche y tú vas a ir a dormir a la cama, comienzas a sufrir. Ay, Dios mío, no quiero dormir. Por favor, no me dejes dormir. No, tú vas, te lavas los dientes, tomas un baño, te pones el pijama, te acuestas y chao. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que mañana te despiertas. Ahora, si tú tienes la esperanza que Jesús quiere colocar en tu corazón, llegó el momento de descansar, pues chao, porque mañana me despierto cuando la trompeta suene. Entonces hay que agradecer a Dios. La oración de Pablo era una oración saturada de agradecimiento, gratitud. No pedimos a Dios para convencerle a hacer lo que queremos. Oramos a Dios para que la oración sirva de un vehículo de relación, de comunión. Lo importante de la oración no es lo que yo digo. Lo importante de la oración es la comunicación. Alguien puede estar preocupado con lo que estoy diciendo. Voy a repetir. La importancia de la oración no es lo que digo. La importancia de la oración es la comunión, la comunicación. Eso es como una pareja. En la noche está ahí el hombre aquí, el esposo aquí, la esposa aquí conversando. Hablan de tonterías. No hay nada de esencial. Pero lo importante no es lo que están diciendo. Es la comunión, es la comunión. Lo importante de la oración es la comunión. Agradece. Ahora hay otra cosa interesante en el aspecto de la oración aquí. Mira, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. Está hablándole a Filemón. En mis oraciones, aquí Pablo está hablando de la oración intercesora, de la oración intercesora, de orar por otro, ora por otro. Ahora te voy a explicar por qué es importante la oración intercesora. Porque hay gente que me dice así, pastor, vamos a decir que Homero, el buen Homero, el famoso Homero, y grande compañero mío, por eso hago bromas con él. Homero no quiere saber nada de Dios, vamos a decir, ¿no? Porque es un santo hombre de Dios. Pero vamos a decir que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y yo oro por él. Y él no quiere saber nada de Dios. Entonces viene alguien y me dice, pero ¿para qué pierdes el tiempo orando por él si él no quiere saber nada de Dios? Dios no va a obligar, no lo va a obligar a él. ¿Por qué? ¿Por qué oras si él no quiere saber nada? Ahora te voy a decir por qué oras. Es que hay un conflicto cósmico. El conflicto entre Cristo y Satanás. El conflicto entre el bien y el mal. Si Dios viene a trabajar en el corazón de Homero,
Él no quiere saber nada, no pide nada, y Dios viene a trabajar en el corazón de él. En el esquema, en el bosquejo del conflicto cósmico, el diablo agarra a Dios y le dice así: espera un poco, ¿dónde está la libertad que le diste a los seres humanos? ¿No los hiciste libre? Ahora, Él te está pidiendo que trabajes en su corazón. No. Entonces, ¿por qué lo molestas? Déjalo tranquilo. Y Dios se queda sin argumento, porque tiene razón. Si Él es libre, Dios le ha dado libertad. ¿Cómo es que su espíritu va a estar trabajando con él si él no pide? Pero cuando yo oro por él y el espíritu viene a trabajar en el corazón de él, y el enemigo le dice: ¿por qué le estás molestando si él no pide? Mi oración intercesora le da un argumento a Dios, porque Dios dice: está bien, yo no estoy atendiendo la oración de él porque él no está pidiendo nada, yo estoy atendiendo la oración de él porque él está pidiendo. Entonces la oración intercesora le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón de las personas. Por eso ora por tu esposo. Pero pastor, ¿para qué? Ese hombre ya no está perdido, es 40 años, no quiere saber nada. Sigue orando. Yo cuando era pastor de iglesia, jovencito, tenía una hermana cuyo esposo era un ogro, literalmente. No quería saber nada, no quería ver a nadie. Había expulsado muchos pastores de casa. Y yo no me atreví a tocar la puerta, porque ya había expulsado a mis antecesores. Yo era un muchacho inexperiente. Hay muchas cosas que yo hice en la vida y de las cuales me arrepiento. Me arrepiento de no haber tocado la puerta, pero no toqué. Pero confortaba a la hermana y le decía: hermana, calma, sigue orando. Un día su esposo se va a convertir. Después pasaron los años, salí de esa iglesia, me fui a Brasil. Cada vez que volvía me encontraba con ella y le preguntaba: ¿y cómo va? No, pastor, nada. Pasaban 10 años. ¿Y ahí, hermana? No, nada. Un día de esos volví al Perú. Ella corrió a darme la noticia: pastor, mi esposo se bautizó. Le digo: ¿y cómo fue eso? Ese es un milagro. ¿Cómo se realizó ese milagro? Y ella, mira lo que me dijo: pastor, durante casi 40 años yo le hablaba todos los días a mi esposo acerca de Jesús y él no. Pero el último año cambié de estrategia. En lugar de hablarle a mi esposo acerca de Jesús, empecé a hablar a Jesús acerca de mi esposo y él se convirtió. El poder de la oración intercesora. Tu hijo está en las drogas, no quiere saber. Hay papás que dicen así: no, para mi hijo ya no hay vuelta. Hay vuelta. Sigue orando. Dale el argumento a Dios que Él necesita para continuar trabajando en el corazón de tu hijo. Un día, querido, y te digo un día, antes de la venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo en su plenitud se mueve en este mundo, para bien o para mal de los rebeldes que no quieren saber nada, para bien de los que pueden escuchar la voz de Dios, yo te digo una cosa: la promesa de Dios se va a cumplir. Mi palabra no volverá a mí vacía. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, después de muchos días lo hallarás. Ninguna oración que tú has hecho a Dios pidiéndole por la persona querida que no está en la iglesia, que no quiere saber nada de Jesús, ninguna oración que tú has hecho se ha perdido. Un día te vas a sorprender con las cosas maravillosas que Dios va a hacer en la vida de las personas. Y te digo una cosa, querido: si una sola cosa tendrías que llevar esta noche para tu casa, lleva la esperanza, la seguridad de que Dios va a traer de vuelta a la persona querida tuya que está afuera. La persona que no quiere saber nada de Jesús, Dios es maravilloso y Él va a hacer ese trabajo. Pablo pues oraba por Filemón. ¿Y por qué oraba por Filemón? Porque recuérdate que Pablo estaba mandando a Onésimo, el esclavo ladrón que había venido y se había convertido, lo estaba devolviendo. Le dice: ahora tú vas a arreglar tu pasado, vas a hablar con Filemón. Entonces Pablo, al mismo tiempo que mandó a Onésimo llevando la carta, él se quedó orando para que el corazón de Filemón se abriese de tal manera que perdonase a su siervo. Hay una cosa interesante, en los versículos siguientes dice así: Pablo le dice a Filemón: porque yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los otros santos. Quiere decir que Filemón era un buen cristiano, amaba a Jesús y amaba a las otras personas. Ahora, aquí hay una cosa interesante: el que ama a Jesús debe amar a las otras personas. Pero hay personas que no son fáciles de ser amadas, y seguramente tú conoces algunos de ellos. Tú quisieras amarlos, pero no se dejan amar. Son difíciles. Hay personas que han nacido con un extraño don de no dejarse amar. Pero si tú dices que amas a Jesús, ¿qué es lo que Pablo dice? Por eso es que Pablo oraba por Filemón: oro por ti, para que ese tu amor por Jesús se revele también por tus hermanos. Pero no solo por ellos, sino por este esclavo que te robó y está volviendo a ti. Porque es
maravilloso amar al hermano. Es fácil amar al que te hace bien, pero amar al vecino que te hace una bulla terrible ahí en el piso de encima. Orar al vecino cuyo perro viene y orina en tu puerta. Orar al vecino que tiene un loro que te despierta todos los días a las 5 de la mañana. Orar a la persona que habla mal de ti. Orar a la persona que no te saludó. Orar a la persona que un día tú estabas andando y él estaba hablando con otra persona, pero hablando mal de ti. Y después te sonríe. Y entonces tú llegas a la conclusión, este es un hipócrita. Amar a esa persona. ¿Cómo es posible amar a una persona así? No es fácil. Quiere decir, Pablo le dice a Filemón, tú amas a Dios, tú amas a los que están a tu lado, pero ahora quiero ver si tú amas a Onésimo, que te robó, que te hizo mal, que te traicionó, que te falló. Y es por eso que oro por ti, porque solo Dios te puede dar la capacidad de amar a quien te hizo mal. Y querido, te digo una cosa, tienes que perdonar y amar al que te hizo mal. Tienes que hacerlo. No porque te vas a perder si no lo haces. No mires la vida cristiana de esa manera. Pero tienes que amar y perdonar al que te hizo mal por un simple motivo. Porque si tú no eres capaz de perdonar, si tú guardas un poquito de resentimiento en tu corazón, un poquito de rencor en tu corazón, jamás vas a disfrutar de la vida en su plenitud. No vas a disfrutar. El dinero no te va a hacer feliz. La familia no te va a hacer feliz. El buen empleo no te va a hacer feliz. Compras una ropa, no la usas. Compras un zapato, no lo usas. Viajas, vuelves infeliz. Y te preguntas, ¿qué me falta? ¿Sabes lo que te falta? No te falta nada, te sobra. Y lo que te está sobrando es ese resentimiento que estás guardando en tu corazón. Tienes que amar y perdonar, porque es la única manera de disfrutar de la vida en su plenitud. Yo te pregunto, ¿tienes esta noche algún resentimiento por alguien? Esta noche antes de dormir voy a ser como Pablo. Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Claro, no conozco tu nombre, pero voy a interceder por ti. Y voy a decirle a Dios, Señor, si en esta noche, en el auditorio, había una persona que está guardando resentimiento, rencor contra alguien, dale la capacidad no solo de amarte a ti, no solo de amar al hermano bueno, sino de amar al que lo hirió, al que le falló, al que lo traicionó. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de lo que es felicidad. Hay mucha gente que no es feliz porque no tiene la capacidad de sacar la basura, porque el resentimiento es basura. Y cargando basura no puedes disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar de un perfume maravilloso cargando basura? ¿Cómo puedes disfrutar del aroma de una comida linda cargando basura? Tienes que limpiarte de la basura. Ahora, solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo lo puede hacer. En el versículo 10, mira lo que Pablo dice. Y te ruego pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero terminar con este mensaje. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Interesante. ¿Cómo es la vida, querido? Porque nosotros imaginamos la vida de una manera. Dios la imagina para nosotros de otra manera. Y felicidad es aprender a vivir la vida no como la imaginamos, sino como Dios la imaginó. Hay gente que dice así, pastor, no es esta la vida que yo imaginé para mí. Pero ya te has preguntado si es esa la vida que Dios imaginó para ti. Yo no soy feliz porque esta no es la vida que yo quería. Pero ya le has preguntado a Dios si esa es la vida que Dios quería para ti. Mira, Pablo tenía que ir a Roma, donde estaba preso. Preso en Roma, escribió la carta a Filemón. Quería ir a Roma y les prometió, les escribió una carta diciendo, voy a ir a Roma y de Roma ustedes me van a ayudar para ir a España. Mira los planes misioneros de Pablo. Entonces Pablo estaba en la región de Corinto. Dijo, estoy recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Llevo a Jerusalén, entrego las ofrendas y viajo para Roma. Espérenme ahí. Entonces recogió las ofrendas en Corinto, fue para Jerusalén, entregó las ofrendas en Jerusalén y cuando estaba para partir para Roma, lo toman preso en Jerusalén y lo llevan a la cárcel de Cesarea, allá cerca de Jerusalén. Y él se queda preso 3 años, preso con acusaciones injustas, mentirosas, pero él era ciudadano romano. Entonces apeló al César y el César aceptó la apelación y le dijo, traigan a ese preso para ser juzgado aquí en Roma. Y 3 años después de estar preso, él va a Roma. Solo que en ese viaje el barco naufragó en la isla de Malta. ¿Te acuerdas? Cuando le picó la serpiente y todo eso. Fue un viaje tumultuado y finalmente llega a Roma. Solo que en sus planes originales Pablo debería llegar a Roma libre, feliz, bien alimentado, con buena salud. Debería llegar a la plaza pública y hacer una campaña de evangelismo, todo lindo. Pero Dios lo hace llegar a Roma, pero de una manera completamente diferente de lo que él imaginó. Lo hace llegar preso. Ahora, si libre ya sería difícil la predicación del evangelio en Roma,
preso, entonces ya no haría nada. Pero si tú vas al libro de Tesalonicenses, vas a ver que Pablo dice ahí que justamente por causa de sus prisiones, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convirtió. Por causa de tu dolor, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convertirá. Yo no sé si tú te enteraste de lo que sucedió con un misionero brasileño en la isla de Palau. Lo asesinaron, mataron a él, mataron a la esposa, mataron al hijo. Una tragedia, muchacho lindo. Los padres de él viajaron para allá. Imaginen encontrar a su hija, la nuera, al nieto muerto, y al nieto muerto, y a la nietecita toda herida. Lo primero que tú imaginarías es, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese que no cuida? Esa madre no debería tener rencor por ese asesino. Agarraron al asesino 24 horas después. Cuando la madre llegó allá, ya estaba preso el asesino. Lo había hecho drogado, dominado por las drogas. Y ella pidió, yo quiero ver al asesino de mi hijo. Y fue a la prisión. Y todas las cámaras de la televisión para ver qué es lo que va a decir esta señora al asesino del hijo. Todos los órganos de información ahí. Y ella fue, ahí estaba, cara a cara con él. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías delante del que mató a tu hijo? ¿Qué le dirías? Y esa señora miró al hombre y le dice, mira, tú no sabes el dolor que me has causado. Tú no sabes el dolor que has traído a nuestra familia. Tú has acabado con lo más precioso que tenía. Pero yo vine para decirte que te perdono y que Dios tenga piedad de ti. Aquello fue tan impresionante porque la televisión estaba, los órganos de información estaban. Aquello fue tan impresionante. El pobre misionero ahí, en 2 años de ministerio que tenía, no había hecho mucha cosa. Duro el evangelismo. Pero el testimonio de la madre impactó tanto que el pastor que fue en su lugar tuvo el terreno mucho más fácil para la evangelización. Que Dios tiene sus caminos. El problema nuestro es que cuando el dolor llega, nos desesperamos. Cuando muere alguien, nos desesperamos. Un accidente, nos desesperamos. Un cáncer, nos desesperamos. Estoy perdiendo la casa, me desespero. Perdí el empleo, me desespero. No salió mi documento, me desespero. Y es humano. Es humano, pero no es cristiano. Porque el verdadero cristiano en el dolor tiene que decirle, Señor, me está doliendo terriblemente, no te entiendo, pero creo en ti y confío en ti. Tienes todo el derecho de llorar y mirar al cielo y decirle, Señor, perdóname, como ser humano no te entiendo, pero tú nunca has fallado a tus hijos y no me vas a fallar. Ayúdame a llegar hasta el fin. Y después te vas a dar cuenta las maravillas que Dios te estaba preparando. ¿Te acuerdas de Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? Las hijas le habían mandado, cuando Lázaro estaba enfermo, emisarios. Ven, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús se quedó por allá. 4 días ya había muerto y el hombre ya olía mal, ya estaba en descomposición y Jesús llega. Y una de las hermanas se atrevió a decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora ya no, ¿para qué? Cuando estaba enfermo te suplicamos, te imploramos, lloramos, te mandamos emisarios, no viniste. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué Jesús demoró? ¿Sabes por qué Lázaro murió? ¿Sabes por qué aparentemente Jesús no le hizo caso a ellas? Porque lo que ellas estaban pidiendo era poquito. ¿Sabes lo que ellas pedían? Una curación. Pero Jesús estaba preparando para ellas, ¿qué cosa? Una resurrección. Oh, querido, ¿no quisieras decirle esta noche, Señor, yo quiero creer en ti? Yo no sé si estás sufriendo, si algo malo ha sucedido en tu vida, si estás triste, estás llorando, si hay algo que sucedió en tu vida pasada que no logras olvidar, sangra cada vez que te acuerdas, no te deja ser feliz. Te voy a pedir que ahí donde estás le digas, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir. Dile, Señor, quiero creer en ti hasta el fin de mi vida. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda, pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso
no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida, no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti, porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús, y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios, te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que, sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve
líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor, comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite, porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva.
Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo: toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo: me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó: ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro. Está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo: la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo: ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco. Viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino: no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así: pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile: Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué?
Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice: mira, hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños del esposo. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo: bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo: ay, qué día tan feliz, hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar: toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo, me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos: el que creyere y fuere bautizado. No, es un solo concepto: el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría.
El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó: pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice: tú crees en Dios, haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree, ¿qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe, Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir: pastor, pero cuando Cristo venga todavía. Yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere el ahora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada, y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice: mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaban. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado, porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice: oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista.
Vamos a arrancar el día. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando, dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. A quien amáis, está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe. Pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa
Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro, ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo, ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro, nada. ¿Cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma, ¿por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes: ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió, de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro: o te purifica o te destruye.
Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento del bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo: voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró: ¿qué quieres? Le dijo: mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho: yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice: sí, señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que
Nos estamos despidiendo en esta vida, pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver. La va a abrazar. Va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí. Dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron. Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna, y vea venir a abrazarla a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga, ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga, hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte, a veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle, Señor Jesús, a veces me encuentro con personas así en los aeropuertos corriendo, a veces estoy perdiendo el avión y alguien pasó muy bien y yo no puedo darle toda la atención porque estoy corriendo. Pero ustedes son tan cariñosos, tan buenos. Y hay mucha gente que se está aprovechando de eso. ¿Sabes por qué? Abren Facebook, páginas de Facebook con mi nombre. Se hacen pasar por mí. Entran a todas las páginas de mis nueras, mis hijos, mis nietos, de mi esposa, agarran fotografías de ahí, colocan en la página que ellos inventaron con mi nombre. ¿Y qué sucede? Piden ofrendas. El otro día llegó una ofrenda aquí a la División Sudamericana diciendo que era una ofrenda para un orfanato que yo dirigía. Yo no dirijo ningún orfanato. Y te digo una cosa, yo nunca pido ofrendas en mis redes. Entonces, cualquier pedido de ofrenda que tú veas en Facebook, en YouTube, no es mío. Yo no hago eso. Y hay mucha gente que yo no quiero pensar que son gente mala, pero gente que se aprovecha del amor y del cariño que ustedes tienen por mí para estar pidiendo dinero. Por favor, es solo una advertencia. Ahora sí, vamos a entrar a la lección número 1 para el 4 de abril del año 2026. Y el título es Evalúate. Sabes, hoy empezamos un nuevo trimestre. El título general de la lección para todo el trimestre es Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el título para esta semana, el título específico es Evalúate. Es decir, piensa
y reflexiona. ¿Cómo estás espiritualmente? Permíteme entonces comenzar este estudio con una pregunta que no es teológica. Es más bien una pregunta personal y trascendente. La pregunta es, ¿cómo está hoy tu relación con Dios? Piensa bien en la pregunta. No es cómo estaba hace años, ni cómo estaba tu experiencia con Cristo cuando te convertiste, ni tampoco cómo debería estar tu experiencia espiritual, sino cómo está en la realidad hoy. Te voy a contar una experiencia interesante para reflexionar. Hace algún tiempo, un matrimonio celebraba su aniversario de número 40. Durante la cena, alguien le preguntó cuál era el secreto para mantenerse unidos tantos años. Y el esposo respondió, nunca dejamos pasar más de 24 horas sin hablar de corazón a corazón. Sabes, querido, las relaciones no se destruyen de un momento a otro. No se rompen intempestivamente. Las relaciones se van enfriando poco a poco, sin percibir. Así ocurre también con nuestra relación con Dios. No es que dejamos de creer de un momento a otro en Dios. No es que abandonamos necesariamente la iglesia en un momento. Apenas dejamos de hablar diariamente con Dios de corazón a corazón y un día, cuando ni siquiera imaginas, ya estás en el pantanal de la tibieza espiritual. Vamos a empezar entonces este estudio hablando del primer subtítulo de la lección, nuestra condición. Sabes, es interesante y dolorosa la manera como Jesús describe nuestra condición espiritual. Jesús habló de esta condición en Apocalipsis 3, 15 y 16. Mira lo que dice, voy a leer el texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, mi amigo querido, esta expresión, te vomitaré de mi boca, es una expresión fuertísima. Pero estas palabras vienen de un corazón que ama. Es una especie de diagnóstico divino. Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente, y es algo que te puede incomodar. Mira, voy a leer el texto. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, si reflexionas en este versículo, observarás que el problema de la iglesia de los últimos días, simbolizada por la Odisea, no es rebelión abierta, tampoco es apostasía explícita. El problema es autosuficiencia. Es la conformista manera de pensar. Estoy bien, no soy tan malo, Dios entiende, con lo que hago es suficiente y tantos otros argumentos que inventamos para defender nuestra tibieza. Pero la realidad es que nos encontramos lejos de Dios y vagamos en el desierto de nuestra autosuficiencia sin percibir que nos encaminamos hacia la muerte. Permíteme contarte algo. Un hombre se sentía perfectamente sano. No tenía dolor ni síntomas visibles de nada. Fue al médico solo por rutina, pero después de algunos estudios, el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad avanzada, de modo silencioso e inadvertido, estaba consumiendo completamente su vida. Lo más peligroso de esta situación no era la enfermedad, sino el hecho de que él no la sentía. Bueno, querido, la tibieza espiritual es de esa manera. No duele, no alarma, no grita, pero es peligrosa. Y Jesús, como el médico del alma, nos dice la verdad. No para condenarnos, sino para salvarnos. Y ahora
Esto nos lleva al segundo punto del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de amonestación, arrepentimiento y recompensa. En esta parte hablaremos del amor que corrige. En el versículo 19 de Apocalipsis 3, Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Vamos a pensar en esta ilustración. Un padre ve a su hijo pequeño acercarse demasiado a una fogata y le grita con fuerza: ¡detente, para! El niño se asusta por el tono fuerte del padre, pero ese grito lo salva de una quemadura grave. El tono fuerte del padre no era enojo, era amor urgente. Bueno, así es con Dios. Cuando Él confronta nuestra tibieza, no es rechazo, es rescate. La cruz es la prueba más grande de que Él no se rinde contigo ni conmigo. Él no se desanima, no nos abandona. Jesús no murió por gente perfecta. Jesús murió por los tibios, por los indiferentes. Murió por ti y por mí. Y lo único que desea es salvarte. Así que cuando Él dice: te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente, porque eres orgulloso, no es que está contra nosotros, al contrario, es un grito desesperado de amor. Quiere despertarnos, sacudirnos, hacernos pensar. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Amor Eterno. Para empezar esta tercera parte de nuestro estudio, tenemos que leer Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, mi amigo, no puede haber una figura que ilustre mejor la realidad de la experiencia maravillosa que Jesús quiere y anhela vivir contigo. Imagina una cena, la mesa tendida, la comida lista y los miembros de la familia juntos y felices. Ese es el tipo de relación que Dios desea cultivar con sus hijos. Vivir con ellos, andar con ellos, caminar con ellos a lo largo del día y de la noche. Pero para que eso sea una realidad y no apenas un anhelo, Jesús toca la puerta del corazón y tú debes abrirla. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Siempre esperando, siempre aguardando, siempre a la expectativa de que en algún momento tu corazón sea sensibilizado y le abras la puerta. Existe una famosa pintura de Jesús tocando una puerta. Debes haberla visto alguna vez. Ahora, alguien observó un detalle interesante en esa pintura. La puerta no tiene picaporte por fuera, solo se abre por dentro. Quiere decir, Jesús no fuerza, no invade, no obliga. Él llama, Él toca. Él está siempre llamando a tu corazón, a veces durante años. A veces lo escuchas en una predicación, en una crisis, en una pérdida, en una noche de soledad, pero pospones, no te entregas, no te rindes. Sin embargo, todos debemos entender algo serio. No abrir la puerta también es una decisión. Jesús promete: entraré a Él y cenaré con Él. Eso significa relación e intimidad. Esto es comunión verdadera. Pero para que esa unión exista, esa comunión exista, pues tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que entregarte. Tú tienes que abrir la puerta. Es por eso que la vida cristiana no depende de que, no, he prometido, he decidido ser fiel, ahora sí, voy a cumplir todo. No, querido, tus promesas no valen nada. Jesús viviendo en ti, ahí tú vas a entender lo que es la victoria cristiana, pero para eso necesitas abrir la puerta. Ahora pasamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de la permanencia.
Y aquí veremos que lo importante de la vida cristiana no es solo comenzar, sino permanecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para entender esta ilustración, corta una rama verde de un árbol y colócala en un florero. Durante algunos días seguirá luciendo viva, verde, pero ya está muerta. Solo está perdiendo vida lentamente sin que nadie se dé cuenta así de inmediato. Pues muchos cristianos viven así. Mucha actividad, mucha apariencia, religiosidad externa, pero están desconectados de la fuente, son ramas arrancadas del árbol. Permanecer significa pasar tiempo diario con Dios a través de la oración, en todo tiempo. 24 horas por día relacionando con Jesús a lo largo del día todo lo que haces. Pero además de vivir en espíritu de oración, debes estudiar su palabra cada día. Allí es donde entra el estudio diario de la lección de la escuela sabática. Y yo ya te he dicho muchas veces, tú tienes que cada mañana abrir la Biblia, abrir la lección y estudiar, reflexionar, escribir notas ahí abajo. Porque estos comentarios son solo para ayudarte, no es para sustituir tu estudio personal de la palabra de Dios. Bueno, pero además de estas dos disciplinas, la oración y el estudio de la Biblia, hay una más, que es la testificación, o sea, buscar a otra persona para hacerla discípula de Jesús. En esto consiste la vida cristiana. Es dependencia constante que te lleva a la perfección. La perfección no es un punto al que llegas, es un camino que recorres con Jesús. Perfección es conexión con Cristo. Y cuando hay conexión, pues los frutos aparecen. Y tu vida va a ser una vida coherente entre la teoría y la práctica. Bueno, llegamos a la última parte de este estudio hablando de la savia del Espíritu. La vid produce vida porque la savia fluye del tronco. Imagina un campo reseco, meses sin lluvia. La tierra está dura, parece muerta, pero cuando la lluvia cae, en pocos días brota la vida de nuevo. El Espíritu Santo es esa lluvia. Sin Él intentaremos cambiar, prometeremos mejorar, pero siempre volveremos a lo mismo. Ahora, con Él, con el Espíritu Santo, el corazón se suaviza. Los deseos cambian y la vida florece. Y Jesús prometió que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. La pregunta no es si necesitamos o no del Espíritu. La pregunta es si estamos dispuestos a pedirlo. Permíteme terminar esto con una historia. Un viajero llegó a tiempo a una estación de tren. El tren ya estaba por salir, pero el pasajero se encontraba indeciso entre ir al baño o subir al tren. Pensó que en el tren podía no haber baño, así que se distrajo por un momento. El conductor gritó, último llamado. El hombre dudó unos segundos y el tren partió. Este hombre no perdió el tren por ignorancia. Él sabía que el tren iba a partir, lo perdió por indecisión. Hoy Jesús te llama. No sabemos cuánto tiempo más te va a llamar. Un día, tú y yo estaremos delante de Él. Y lo único que importará es si abrimos la puerta cuando Él llamó. Tal vez hoy reconozcas que te has enfriado. Tal vez nunca abriste completamente tu corazón. Pero escucha esto. Con amor eterno te he amado. Dios no ha perdido el interés en ti. Hoy puedes decir, Señor, mi relación contigo no es lo que debería ser. Pero por eso hoy te abro mi corazón. Por favor, entra, lléname con tu espíritu, enséñame a permanecer en tu amor. Y si lo haces, querido, si lo haces,
Ahí viene el Señor Jesús. Primero envía su Santo Espíritu, te levanta. De repente así estás todo en esa vida mediocre, de apatía espiritual, y de repente sucede algo. Amaneces con ganas de vivir, con ganas